tienen tiempo o quieren desvelarse, entonces lo leen, pero si no, entonces solamente anotan lo más importante. ¿Ya? ¿Su examen a qué hora es mañana? Porque es harto. ¿A qué hora es su examen? 11:30. 11:30. ¿En la mañana? ¡Ah! Ya, ya. Entonces vamos a empezar. Ya. A ver, empecemos. Cuando hablamos del minto, existen dos clasificaciones. Antes de eso, ¿se acuerdan que en protozoo tenían dos formas, que era forma de quiste y forma de trofozoito, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en los helmintos no hay esas dos formas. Tiene forma de huevo y forma de larva. Ya. Ahora, existen dos clasificaciones y eso creo que es pregunta de examen a lo que vi una compañera suya me pasó en un modelo. Entonces, si les pregunta eso, ustedes ponen nemátodos y platihelminto. Los nemátodos son gusanos cilíndricos y ahí yo les puse, no sé si se observan, ahí están los más comunes. Ascaris, trichuris, uncinarias, estrongiloides, enteroides vermicularis, trichinela y la filaria. Ahora, para que ustedes se den cuenta y no se confundan, platihelminto empieza con P, entonces son gusanos planos. En cambio, los nemátodos son gusanos cilíndricos. En los platihelmintos, que son los gusanos planos, existe dos clasificaciones, que es céstoda y tremátoda. Dentro de la céstoda están las taenias, la solium, la saginata, las dos Hymenolepis, que es la nana, la diminuta, el Echinococcus y el Diphyllobotrium latum. Lo que es Echinococcus y Diphyllobotrium lo avanzaron, porque con nosotros no avanzó el doctor, bueno, hace varios semestres. ¿Avanzaron eso? Porque no es tan importante, sí. No, Ah, ya, entonces ya, para que no les explique, porque les hice apuntes de Echinococcus. Ya. Y la otra clasificación que es tremátoda, puede que sí les pregunten, están las dos, que son la fasciola hepática y el Schistosoma manzoni, ¿ya? El chistosoma no creo que hayan avanzado, así que no creo que les pregunte, pero lo de la fasciola hepática sí o sí les va a preguntar, porque esa es la más importante. ¿Avanzaron la fasciola hepática o no? Chicos, ¿avanzaron? teníamos que leerlo aún, sí, pero sí. Ah, ya, porque eso es importante. Ya. Entonces, esa es la clasificación. Tienen que saberse de memoria, así como está. Ahora, en su libro, en el tema número 1, decía algo muy importante, ya, que Linneo en el año 1758 eh, los consideraba o sea, a los helmintos, a todos los que eran forma de gusano. Y lo que eran los protozoos, obviamente los que no se podían ver, ¿no es cierto? Porque no se pueden ver a simple vista. En cambio, lo que son los helmintos sí se pueden ver. Los huevos no, pero las larvas sí, sí se pueden observar. ¿Ya? Ahora vamos a empezar con el Ascaris lumbricoides. Esto es un resumen de su libro por si acaso. ¿Ya? El Ascaris lumbricoide es un nemátodo. ¿Por qué? Porque es gusano cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces es de color blanco o también puede ser rosado. Presenta una boca triangular. A comparación de las personas, en nuestro caso, los varones son más altos que las mujeres, ¿no es cierto? Pero en el caso de los parásitos o de los helmintos, las hembras son más grandes o más largas que los machos. Es al revés, ¿ya? Ahora, si vemos la morfología, aquí en la imagen, si pueden observar, esto está en inglés. Fémale es lo mismo que decir hembra, ¿ya? Las hembras llegan a medir entre 25 a 35 centímetros. En cambio, los machos, aquí es 30, no es 35 en el macho, de 15 a 30 centímetros, lo cual es más pequeño. Y algo característico entre los dos, y pienso que va a ser pregunta de examen, es que el parásito tiene una parte anterior que es la cabeza y una parte posterior que es la cola, ¿ya? ¿Cómo se diferencia el macho de la hembra? Uno es por el tamaño, la hembra es más grande y el macho es más pequeño. Y otro es por la parte de la cola. La cola en la hembra es recta o un poco curviada. En cambio, si se dan cuenta en el macho, es en forma enroscada, ¿no es cierto? Entonces, esas son las dos diferencias, ya por si les pregunta el doctor. Ahora, la hembra tiene ovarios, tiene úteros, así como nosotras, entonces todo eso tiene. Y el macho, obviamente, los testículos y la parte copulatriz, donde
hacen cositas y la hembra pone su huevito, ¿ya? Ahora, lo que son los huevos, la hembra puede liberar dos tipos de huevos, huevos fértiles y huevos infértiles. Ya los fértiles son los más pequeños y los infértiles son los más grandes. Pero el que me va a producir la larva del ascaris es el fértil. El infértil no me sirve para nada porque no me va a producir una larva, por lo tanto no es infectante. Solo la larva fértil, mejor dicho, el huevo fértil es infectante. ¿Ya? Este huevo presenta tres capas, que creo que es pregunta examen. Yo siento que les va a decir el doctor que dibujen al huevo, porque en el primer parcial creo que les preguntó que dibujen lo que es la giardia, que dibujen Entamoeba coli, pero en este caso siento que les va a decir que dibujen un ácaro. Ya, de todas maneras, yo les voy a pasar esto para que ustedes lo revisen. Entonces, el huevo tiene tres capas. La capa externa que ustedes ven como cascarón se llama superficie mamelonada. Está compuesta por proteína, ya que es como la cáscara del huevito que lo protege. Y tiene una capa media que es así transparente, y una capa interna que está compuesta por lípidos. Ya. En cambio, las hembras no fecundadas, ¿cuál es la diferencia? Es que estas no presentan lo que son la capa vitelina, la capa interna, no la presentan. Y aparte, estas son más grandotas que, que los huevos fértiles. ¿Ya? ¿Qué más? Lo que es ciclo de vida, ¿entienden? ¿Se saben los ciclos? ¿O no les explico? O les explico de manera resumida. Porque no sé si el doctor les pregunta en su examen. ¿Vieron un modelo que les pregunta ciclo o no? Oh, sí, el ciclo de los... Lo puedo explicar con sus palabras. Ya, eso. Muy bien. Ya. El ciclo de los, yo sé que les va a preguntar, el ciclo de los solo lo cumplen el estrongiloides, la uncinarias y el ascaris lumbricoides. Solo esos tres parásitos, si les preguntan, ¿ya? Anótense eso. Estrongiloides, Estercoralis, Ascaris lumbricoides y uncinaria. Dentro de las uncinarias están dos que más adelante les voy a explicar. Ya. Ahora, ¿por qué dicen ciclo de los? Porque el parásito, o sea, es muy diferente a los otros, porque este parásito no solamente se aloja en la parte del intestino, sino ¿qué es lo que hace este parásito? Este parásito entra a la vía portal, o sea, a la circulación sanguínea y o sea, a través de las venas se van a los pulmones. ¿Por qué? Porque estos quieren madurar. Entonces, se van a los pulmones, están ciertos días en los pulmones, atraviesan los alveolos, suben por la tráquea, llegan hasta la faringe y estas son deglutidas por nosotros mismos. Pero hay en algunos casos que, o sea, ustedes pueden eliminar lo que es el ascaris. Hay casos raros en el cual pasa, ya, pero es muy raro. Entonces, una vez que llega a la faringe, son deglutidas y de nuevo bajan al intestino. Entonces, ese es el ciclo de los. En otras palabras, es cuando el parásito va hacia los pulmones. Cualquier parásito que va hacia los pulmones cumple el ciclo de los. ¿Se entendió ahora o no se entiende? Chicos, Ah, sí, es como que si nos volviéramos a comer el parásito. exacto, exacto. Ujú. Es un ciclo más complejo. Cuando el doctor ¿qué les dijo el doctor del ciclo de los? Es que no sé cómo lo define, pero en todos los libros está así como les expliqué, de manera más entendible. Porque el ciclo de los solo lo cumplen los parásitos que logran llegar a los pulmones, porque a ellos les gusta estar en los pulmones para que estos puedan madurar una vez que están en los pulmones, póngale una semana. Entonces, se van a la tráquea, se van a la faringe y nuevamente son deglutidas por nosotros mismos y bajan al intestino. Y en el intestino, el macho y la hembra hacen cositas, la hembra pone sus huevitos y esos huevos son eliminados a través de las heces. Así es el ciclo del ascaris. No sé si entienden ahí en el gráfico que les puse, porque lo primero, o sea, empieza cuando nosotros, por ejemplo, yo tengo la larva del Ascaris lumbricoide. Entonces,
esa larva pone huevos, ¿ya? Y esos huevos son eliminados cuando yo hago popó. Hago popó y yo puedo eliminar huevos infértiles como huevos no fértiles, huevos fértiles o infértiles. Pero lo que me sirve a mí son los huevos fértiles, ¿no es cierto? Porque ese huevo fértil necesita temperatura, necesita humedad, necesita suelo para que este huevo llegue a madurar. Si se fijan en el punto número 3, cuando ya está maduro, es cuando la larva se observa en la parte del centro. Entonces, cuando ya está maduro, es un huevo infectante, lo cual nosotros a través de agua, por ejemplo, agua contaminada o alimentos contaminados, podemos ingerir ese huevo. Una vez que ingerimos el huevo, entonces en la parte del intestino esos huevos eclosionan. Eclosionan los huevos, van a la vía sanguínea, es decir, a nuestras venas, y a través de las venas logran llegar a los pulmones para que en los pulmones estos puedan madurar. Una vez que ya estén maduros, entonces dicen, ya no quiero estar en los pulmones, entonces quiero salirme. Y entonces se van a la faringe y nuevamente son deglutidas por nosotros y nuevamente se van hacia los intestinos. Y ahí eh, pone huevos y son eliminados. Así es el ciclo del Ascaris. ¿Se entendió? Es medio complejo, chicos. O tal vez no les Sí, oh, sí, pregunto. pero varía lo del ciclo. Sí, pregunto sobre el ciclo del estrogiloides, que dijo que sí cumple, ¿no ves? Sí, ay, el estronquiloide es feísimo ese ciclo. Si este ciclo está así, el otro es peor porque el otro cumple 3 ciclos. En cambio, este es un solo ciclo. Ya después vamos a llegar a eso. Entonces, ese es el ciclo de vida del estronquiloide, del Ascaris lumbricoide. Entonces, ustedes pongan en sus apuntes que este sí cumple con el ciclo de los. ¿Por qué? Porque llega a los pulmones, ¿no? Ahora, la acción patógena. He visto una pregunta que les pregunta acerca de las carazas. Creo que era falsos. No me acuerdo cuál de sus compañeras me pasó. Entonces, este parásito, o sea, este huevo que ustedes ven, tiene un péptido llamado ascarasa. ¿Qué hace esa ascarasa? Esa ascarasa protege al huevo contra la digestión enzimática, ¿ya? Esa creo que es pregunta de examen también. ¿Qué más? En el diagnóstico, ¿cómo nosotros podemos identificar el parásito? A través de un examen coproparasitológico y en algunos casos cuando no observamos tantos huevos en las heces, entonces se hace el método de concentración para poder concentrar los parásitos. No sé si hicieron en laboratorio, ¿hicieron eso? Creo que hacen. ¿Hicieron o no? El método de Rich, el método de Faust, Sí, sí, Canop. hicimos. Ah, ya, ya, Pero está bien. salió mal. Sí, hicieron el de Barman Moral para estrongiloid. Ese es bonito. Ya. ¿Qué más? Aquí ustedes pueden ver los parásitos. Si se dan cuenta, esa es una larva, ¿no ven? Una larva, la hembra es la más grande y el macho es el más corto. Y ahí si se dan cuenta, su colita, la parte de la cola está enroscada del macho y de la hembra está curvada. Ahora, en la epidemiología nos dice que este parásito se da más que todo en los niños, ¿ya? Y si uno encuentra, por ejemplo, si te llega una muestra de ese, si vos ves un huevo de Ascaris lumbricoides, también vas a ver un huevo de Trichuris trichuria. ¿Qué quiere decir? Que estos dos parásitos van de la mano. Si hay Trichuris, hay Ascaris. Si hay Ascaris, hay Trichuris. Por eso, eso quiere decir coexiste con el Trichuris trichiura. ¿Qué más? En la patología es la que produce, como el parásito se aloja en los pulmones por cierto tiempo, entonces va a producir una neumonía asmatiforme. Y entre los síntomas más comunes, yo creo que les va a preguntar igual la parte de los síntomas, y creo que he visto que igual pregunta qué es el síndrome de Laffer. No sé si los que consiguieron, ¿quién consiguió más modelos de examen? Solo me pasó una compañera así. ¿Consiguieron modelos? No, sí, creo que el que tiene usted es el único, pero Ah, nadie ya, lo tiene. ya se lo voy a pasar.
Bueno, Por favor. no sé si su compañera quiere que se lo pase. No me acuerdo quién me pasó. Ahí te voy Ya, a entonces, pasar. ya, está muy bien, gracias. En cuanto a los síntomas, entonces lo más típico, lo más común es la neumonía, tos, esa tos por si acaso cuando ya es severa lo que es la ascariasis, la enfermedad, entonces puede ser tos con sangre, ¿ya? Fiebre moderada y una eosinofilia. Eso es muy característico en el parásito de Ascaris. Por ejemplo, si le hacen un hemograma, sus eosinófilos van a estar en un 20, 25 hasta 30%. ¿Ya? Ustedes que ya llevaron hemato 1 tienen que relacionar. Y produce el síndrome de Laffer. ¿Qué es este síndrome? Este síndrome es cuando la larva migra a los pulmones y ¿qué es lo que produce? Una reacción inflamatoria. A eso se le llama síndrome de Laffer. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, no sé si les va a preguntar el doctor, pero igual está ahí lo más mebendazol y pirantel. En la mayoría de lo que son los helmintos, en casi todo es mebendazol, albendazol y tiabendazol. Ya. En lo que eran protozoarios, ¿se acuerdan que era el metronidazol, no ve? Entonces, en la parte del tratamiento casi se repite en todos los parásitos, que sean helmintos. ¿Qué más? Ya. También hay, por si les pregunta, lo que yo les explicaba es el Ascaris lumbricoides, que es lo que les da a las personas. Pero también hay algunos Ascaris que les da a los gatos que se llama Toxocara cati. Lo que le da a los perros se llama Toxocara canis. ¿Ya? Estos gusanos o estos helmintos o larvas, estos son más pequeñitos. Si se dan cuenta, el Toxocara canis, ¿cuánto mide? De 4 a 6 centímetros. No es súper pequeño. Y el otro también, ¿ya? Por si les pregunta, pero no creo que les pregunte, sí. Ya. ¿Se entendió en Ascari para que me pregunte y pasen a lo que es el trichuri? ¿O tienen duda? ¿No? Ya. Vamos a ir al otro parásito, que es el trichuri Entonces, trichigo. antes de Sí. avanzar, ¿cuáles serían las patologías entonces de la ascariosis? ¿Lo puedes repetir? Ah, ya. La patología, la más importante es la neumonitis asmatiforme, porque el parásito se aloja en los pulmones, está como que una semana hasta 2 semanas en los pulmones. Esa es la más importante si les preguntan. Ahora, lo que es el síndrome de Laffer es sintomatología, eso no es patología, cuidado que se confunda. Ya, entonces nos vamos a Trichuris trichiura. Ya, este parásito es conocido como el gusano látigo, me imagino que el doctor les dijo, ¿no ve? ¿Por qué es como un gusano látigo? Porque si se dan cuenta, la parte más delgada es la parte anterior. ¿Qué quiere decir? Que es la parte de la boca, la parte más delgada. Y la parte más gruesa es la parte posterior, donde está el intestino y todo lo que es el aparato genital femenino y el aparato genital masculino. ¿Ya? Por eso se considera como un gusano látigo. Este se aloja en el ciego y la vía de infección es oral, lo mismo que el ascaris. Entonces nosotros no podemos infectar con este parásito al momento de ingerir agua o alimentos que estén contaminados. La forma infectante, igual que el ascaris, son los huevos, ¿ya? Pero en este caso solo hay un tipo de huevo, no es como que fértil, infértil, como en el caso del ascaris. Ahora, ¿cuánto mide? Estos son más pequeñitos. Miden de 3 a 5. La hembra es la más grande, mide de 3 a 5 centímetros y el macho de 1,5 a 3 centímetros. No se van a confundir porque tal vez el doctor les pide en milímetros. Está en milímetros y entre paréntesis está en centímetros. ¿Ya? ¿Qué más? Algo característico, como ya les mencionaba, la parte anterior es la boca y la parte posterior, que es la parte más gruesa, es lo que es la parte del aparato genital y la parte del intestino. Ya. Lo mismo ¿cómo se llama? Que el ascari, el macho, presenta una cola así curviada, o sea, enroscada, y la hembra una cola curviada o recta. En cuanto a los huevos, yo creo que lo vieron esto en laboratorio. Esos huevos presentan así como forma de limoncito y presentan una doble capa de color café, que puede ser amarillenta también,
y dos tampones. Estos tampones, cuando ya el huevo tiene la larva adentro, los tampones se rompen. Una vez que los tampones se rompan, el parásito o la larva que está dentro del huevo sale, ¿ya? Para eso son los tampones. ¿Qué más? Ah, ya. También apréndanse de memoria cuántos huevos eh, puede eliminar la hembra, porque en este caso son 7.000 huevos. En el caso del Ascaris era 200.000 huevos al día, ¿no? Por si les pregunta el doctor. En lo que es el ciclo de vida, no sé si explicarle el ciclo porque se va a hacer más largo. ¿No les explico el ciclo o quieren que les explique? Resumen, Auxi. Resumen. Ah, ya. El ciclo de este es más fácil que el Ascaris. Entonces, la persona que tiene la larva del Trichuris trichura elimina lo que son los huevos a través de las heces. Ya. Una vez que elimina a través de las heces, el huevo necesita las condiciones, humedad, temperatura, suelo, para que éste pueda ser infectante. Entonces, como nosotros ingerimos los huevos a través de agua y alimentos contaminados, a través de eso ingresa el huevo y eclosiona en el intestino, porque si se acuerdan, cuando yo les expliqué el Ascaris, este presentaba una ascaraza, ¿no? Que lo protegía de la digestión enzimática. En cambio, en este caso no tiene eso. Entonces, el ácido rompe lo que es el huevo y al romper el huevo sale la larva, ¿ya? Este no cumple el ciclo de Elos, si se dan cuenta, no mencioné nada de pulmones, nada de que atraviesa las mucosas, nada de nada. No cumple el ciclo de Elos. Ahora, algo importante en la acción patógena, ¿ya? Este provoca traumatismo y prolapso rectal. El prolapso rectal igual es pregunta de examen, por si acaso. ¿Saben qué es prolapso rectal? ¿Les dijo el doctor? ¿O no les Explíquelo. dijo? Sí. Ya. Por si acaso, de todos los parásitos, de todos los helmintos que les voy a hablar, el único que produce prolapso rectal es el trichuri. Es el único, no hay más. Entonces, ¿a qué se refiere cuando yo digo prolapso rectal? Es cuando, se podría decir así en palabras vulgares, cuando sale el recto a través del ano. Entonces, como este parásito tiene lo que es la parte anterior, la parte de la boca es delgada, entonces este se adhiere a la mucosa intestinal y al adherirse a la mucosa intestinal, ¿qué es lo que produce? Irritación. Entonces, como hay tanta carga parasitaria, el recto sale a través del ano. Y a ver, tengo una imagen, creo, aquí. No sé si se puede ver. ¿Se ve aquí? Sí, ¿no? ¿Ve? Entonces, cuando ocurre un prolapso rectal, nosotros vamos a ver en forma de masa, una masa roja. Esto más que todo se da en niños, por si acaso hay niños así desnutridos. En personas adultas es muy raro que ocurra. Entonces, a eso se refiere prolapso rectal. Por si les pregunta, ¿qué parásito es el que produce prolapso rectal? Ustedes ponen Trichuris trichura. Por si acaso tienen que poner, o sea, tienen que escribir bien, porque si no escriben bien, el doctor no les va a hacer valer su respuesta. ¿Saben cómo se escribe, no ven? Así. Otros ponen trichura, no es trichura, es trichiura. ¿Qué más? A ver, el diagnóstico se hace un examen seriado, es decir, que ustedes tienen que llevar 3 veces la muestra. Llevan lunes, llevan martes y llevan miércoles. ¿Qué más? También ocupan lo que es el método de Catocas, que es para hacer el conteo de los huevos. Eso lo hicieron en el laboratorio, ¿no ven? En cuanto a la patología, aquí nos menciona en el libro, no sé si les pregunta el doctor, pero lo más relevante es que se observa una hiperemia y también una inflamación linfoplasmocitaria, ¿ya? En la sintomatología, como cualquier niño, o sea, eh, puede causar diarrea con moco y sangre. Hay otra cosa, a este parásito también se lo conoce como parásito hematófago. En algunos de los casos, produce hemorragia. Como tiene la cabeza así súper delgadita y se adhiere a la mucosa, entonces este trata de consumir lo que es la sangre. Entonces,
Los niños más que todos desnutridos, los niños que tienen, qué sé yo, 2 años, 5 años, entonces pueden tener anemia o pueden defecar con sangre. ¿Qué más? Algo importante, creo que es eso, lo más importante del trichuri. ¿Tienen alguna pregunta con eso? ¿Con ese parásito? Sí, donde digo sobre el prolapso rectal, ¿por qué se presentaría esto en un Ah, paciente infectado, digamos? ya, el prolapso rectal se presenta más que todo cuando la carga parasitaria es alta, es decir, cuando el paciente tiene varias larvas de Trichuris trichuria. Entonces, como son tantas larvas, ¿qué es lo que hacen las larvas? Se adhieren a la mucosa. Por lo tanto, produce irritación, inflamación y como hay tanta carga parasitaria, tu propio sistema inmunológico trata de defenderte. ¿Cómo? Porque estos parásitos, por si acaso, se localizan en el ciego, les dije, ¿no? Entonces, como hay tanta carga parasitaria, tu propio cuerpo elimina eso porque ya no lo quiere tener. Y aparte de eso, cuando produce irritación e inflamación, entonces al paciente le da diarrea y también, como le dice, empujo excesivo. Cuando uno va al baño, quiere hacer popó y no puede. Y empieza a pujar y pujar y pujar. Entonces, cuando le da pujo excesivo, al estar pujando y pujando, entonces sale el recto a través del ano. Y por eso se observa así como esta fotografía. Así. Si les pregunta el doctor, ponen así. No sé si el doctor quiere en sus palabras así. O si no se fijan cómo está en el libro y ponen ese concepto. Aunque creo que no he visto. ¿Revisaron su libro? ¿Hay un concepto de prolapso rectal? No lo vi, sí. Pero para que lo entiendan es así como les expliqué. Tal vez si les ponga a qué se refiere. Ya, o sí, sí se entendió. Ya. A ver, ahora lo que es esto, por ejemplo, no es de acuerdo al libro. Ya, si se dan cuenta, son diapositivas. Sí se asemeja, pero no es lo mismo. Ya, de todas maneras, ustedes pueden comparar o repasar. A ver, sí, ya. Lo que son las himenolepi, o también llamada iminolepiasis, que es una enfermedad causada por dos tipos de parásitos. Dentro de esto está lo que es la Immunolepis nana y la Immunolepis diminuta. Este es un parásito, creo que lo vimos hasta en parasitología, había un grupo que observó, o sea, en PIP4, mejor dicho, había un grupo que observó huevo de Immunolepis nana. No sé si lo vieron alguna vez, pero estos huevos son comunes. Igual se dan en niños, al igual que el Trichuris trichura y el Ascaris, se dan en niños y estos Hymenolepis, por ejemplo, lo que es Hymenolepis nana, no son parásitos nemátodos. Yo les había comentado al inicio que los nemátodos son gusanos cilindros, ¿no ve? Entonces, estos son platihelmintos, que son gusanos planos, ¿ya? Entre la Hymenolepis nana y la Hymenolepis diminuta, si hacemos una comparación, la nana es la más pequeña y la diminuta es la más grande. A ver, aquí nos menciona que mide entre 2 a 4 centímetros y como lo ven aquí, presenta el escole, por si acaso en el libro lo menciona, el escole es la cabeza, ¿ya? Y el estróbilo es todo lo que es el cuerpo. Y presenta un escole y 4 ventosas. Esos que ven redonditos, 4 redonditos, esas son sus ventosas. Ya, ¿se ve o no se ve? Hola. Sí, se ve auxiliar. Ya. Entonces, algo importante, la Hymenopeltis nana es más pequeña y la Hymenopeltis diminuta es más grande. ¿Qué más? En lo que es la parte de la larva, ambas son similares, ¿ya? Pero lo que son los huevos, por ejemplo, aquí se ve, aquí menciona el escole, que es la parte de la cabeza, ¿no ve?
y el estróbilo es todo lo que es el cuerpo. Esta se asemeja a las taenias, no sé si vieron algunas taenias porque el doctor les suele mostrar sus parásitos que los tiene guardados en formol. Entonces son similares a las taenias, pero estas son súper pequeñas, o sea, miden hasta 4 centímetros. En cambio, las taenias pueden medir hasta 5, hasta 8 metros, ya, pero son parecidas a las taenias. Ahora, lo que es el huevo, tal vez le diga que dibujen, más que seguro que sí les diga. Aquí, la diminuta no creo, la nana sí, ya. Este huevo llega a medir entre 50 a 60 micrómetros, ya. Tiene una oncosfera, lo que ven en el centro en forma de núcleo se llama oncosfera, ¿ya? Y también tiene 3 pares de ganchos. Si les dice al doctor que dibujen, ustedes dibujan con 3 pares de gancho, lo cual significa que tienen que dibujar como 6 palitos, porque un par equivale a 2, ¿no ven? Si son 3 pares, son 6 ganchitos. Entonces, tiene una encofera, 3 pares de gancho y unos filamentos polares que son como los que ven en forma de cabellitos. Esos son los filamentos polares, ¿ya? También el doctor suele preguntar, me acuerdo que en mi semestre nos preguntó cuál es la diferencia entre un huevo de taenia y un huevo de Hymenolepis, porque algunos los confunden, a pesar de que las taenias son más pequeñitas el huevo, a veces se confunde. Entonces, lo único que teníamos que poner es que las taenias no tienen filamentos polares, esos cabellitos que ustedes ven no tienen. En cambio, las Hymenolepis nanas sí tienen. Ya esa es una manera de diferenciarla. Ahora, el huevo de Hymenolepis diminuta es casi parecido, pero es mucho más grande. Ya no creo que les diga que dibujen, sí. ¿Qué más? Eso es lo más importante con la Hymenolepis. Ahora la juncinaria. Esto está conforme al libro, por si acaso. Igual lo pueden revisar. Dentro de la juncinaria hay 2 tipos de parásitos, que es el Ancylostoma duodenale y el Necator americano. ¿Ya? Estos son parásitos hematófagos, que significa que les gusta la sangre, que producen anemia. Cuando les pregunte el doctor qué tipo de parásitos producen anemia, ustedes lo primero que tienen que pensar es en un uncinaria, lo primero. Después pueden poner hasta trichuri. ¿Por qué? Porque les dije que igual produce anemia, ¿no? Pero es raro que produzca. En cambio, estos sí o sí producen anemia. Ya, ahora les voy a explicar por qué. A ver, no sé si ven, a ver, les voy a mostrar mejor este. Ya. El primero es el ancilostoma duodenale. Lo que ven ustedes, el dibujito, esa es la cabeza. Si se dan cuenta, tiene como unos dientecillos, tiene de 3 a 4 dientes, los cuales a través de su boca, a través de sus dientes, se adhieren a la mucosa y succionan la sangre. Y el otro, que es el Necator americano, no tiene los dientes, pero ¿qué tiene? Tiene láminas, tiene 2 láminas. Si el doctor le pregunta cuál es el que produce anemia grave o cuál es el más peligroso, la respuesta es el Necator americano. ¿Por qué? Porque este tiene láminas cortantes. Entonces, entre los dos, el que produce una anemia grave es el Necator americano. Ya. Ahora, lo que ven arriba es el huevecillo. El huevo, por si acaso, el huevo no se puede diferenciar si es acilostomas duodenales o Necator americanos, no puedes diferenciarlo así en el microscopio. Por lo tanto, al momento de reportar, vos pones uncinarias SPP, de esa manera se reporta. No puedes poner Necator americanos o acilostomas duodenales, porque son prácticamente similares, pero según la literatura, nos dice que uno tiene más de 8 mólulas y el otro es menos. Pero si se dan cuenta, no sé si hicieron sus prácticas, en ningún hospital hasta el momento, hasta lo que yo vi, reportan así de manera individual, sí o sí se reporta un Cinarias SPP, ¿ya? Entonces lo que está adentro son las mórulas, pueden tener hasta 8 o más mórulas. Y algo característico en este huevo, este parásito, es que si se dan cuenta, toda la parte externa es translúcida, o sea, no tiene color. Después les voy a mostrar los parásitos tal como se ven. Tengo en mi galería de PIP4, no sé si les mostré a ustedes, pero tenía un pool de parasitología, o sea, donde estaban todos los parásitos, pero que no les mostré a ustedes, ¿sí?
pero después les voy a mostrar porque a veces no siempre tal como está en la imagen o como te ponen en los libros se ve, ¿ya? ¿Qué más? Eso es lo más importante. Ya si ustedes tienen tiempito, lo pueden leer, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este pone de 10.000 huevos al día. El ancilostoma duodenales. En cambio, el otro, que es el Necator, ponen 20.000 huevos al día, o sea, es el doble. Y sus huevos miden de 60 a 70 micrómetros. El ciclo de vida, no creo que les pregunte de este parásito, pero en este parásito, o sea, en lo que es uncinaria, las larvas tienen dos formas. Eso sí les va a preguntar, anótense. Tiene forma rhabdiriformes y filariforme. La larva rhabdiriforme es la larva no infectante. En cambio, la larva filariforme es la larva infectante. Ya, al revés. ¿Qué más? Estos parásitos pueden vivir de 7 a 10 años. A eso se refiere con longevidad. Si el doctor les pregunta, ¿cuál es Sí, la longevidad? ¿Me escuchan? ¿Hola? sí puede decir la otra forma, ratiforme y la otra que dijo. Ah, ya. La forma, aquí por ejemplo, igual se los anoté. La forma rhabditiforme es la forma no infectante y la forma filariforme es la forma infectante. Eso sí le va a preguntar. Lo que es el ciclo no creo, pero este parásito por si acaso cumple el ciclo de los. ¿No? Les dije estrongiloides, uncinaria y Ascaris lumbricoides. Por lo tanto, este sí cumple. Ahí les anoté, no sé si se ve, ciclo de los. Algo diferente en este parásito a comparación de los demás es que estos parásitos no ingresan a través de, qué sé yo, alimentos o agua contaminada, sino que más que todo se da en el campo. En el campo hay muchas personas que caminan descalzas, entonces muchas veces porque por la costumbre o tal vez porque no cuentan con recursos necesarios para comprarse chinelas. Entonces, ¿qué hacen? La mayoría de los niños caminan descalzos, ¿ya? Y el huevo, cuando uno lo elimina el huevo a través de la AGS, cuando está en la tierra, el huevo tiene dos formas, la forma de rhabditiforme y la forma de filariforme. O sea, cuando ya está en la tierra, salen esas larvas del huevo, ¿ya? Y una vez que estén en la tierra esas larvas, ¿qué es lo que buscan? Buscan piel para poder ingresar a través de la piel. Entonces, si una persona está caminando descalzo, ingresa a través de la piel, de los pies, eh, van a la circulación sanguínea y a través de la circulación sanguínea se van al corazón, se van al hígado, incluso hasta el hígado, pero más que todo al corazón y al hígado. Entonces, al corazón y a los pulmones, mejor dicho. Entonces, por eso estos parásitos cumplen el ciclo del oso, solo que es muy diferente porque a comparación del ascaris o el trichuri, este ingresa a través de la piel. Por si les pregunta al doctor cuál es el parásito que ingresa a través de la piel, ustedes van a poner uncinario. Si quieren ponen uncinarias de manera así general, o si no, lo pueden nombrar a cada uno de los parásitos, que son dos, ¿no ven? El ancilostoma duodenale y el necator americano. ¿Qué más? A ver, ¿se entendió esa Once parte? patologías importantes, dijo solo anemia. ¿O cuál Ah, más? ya, las patologías, sí, aquí está. Como estos van a los pulmones, producen lesiones pulmonares, hemorragias intestinales, y al producir hemorragias intestinales, obviamente el parásito va a succionar la sangre y va a producir una anemia microcítica hipocrómica. Ese tipo de anemia es la anemia ferropénica, ¿no ve? Al parásito, a ese parásito o a esa larva le encanta lo que es la sangre, por lo tanto va a consumir la sangre todos los eritrocitos y dentro de los eritrocitos que hay hierro. Entonces, ese paciente o esa persona que tiene ese parásito va a tener anemia. Si les pregunta qué tipo de anemia, ponen anemia ferropénica o si quieren entre paréntesis pueden poner anemia microcítica hipocrómica. Ya. Dentro de la sintomatología, algo muy importante es cómo estos parásitos ingresan por la piel, ¿qué es lo que producen? Prurito alérgico, es decir, que sentís escozor. No sé si han visto, yo vi un familiar mío que tenía la parte del pie, es como un caminito que hace el parásito. No sé si vieron ustedes, pero ese caminito que hace, entonces
te produce escozor. Entonces, eso es uno de los primeros síntomas. Y es más, es común sí en el campo. Bueno, yo he visto en dos ocasiones he visto. Bueno, en ese entonces yo no sabía, ¿no? Porque era una niña, pero se puede ver de manera visible que el camino que hace el parásito, la larva, mejor dicho. ¿Qué más? Ah, ya. Por si les pregunta, igual aquí les puse algo importante. Cuando hay una infección grave por este parásito, una infección crónica, esto consumen 100 ml de sangre por día, 100 ml. Por lo tanto, produce una anemia crónica o una anemia, póngale si su hematurito era de 36 a 42% en una mujer, puede estar hasta 25%, 20%, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿Tienen alguna pregunta para que me pase al estrongiloide? Sí es uncinaria, ¿no? Sí, ese es un cinario. Dentro de las uncinarias están el ancilostoma y el Decatur americanus, ¿no ve? Tienen que saber los dos nombrecitos porque tal vez el doctor les diga que lo mencionen. Aquí está mal por si acaso. Es uncinarias. Ahí está mal escrito. Ya. Vamos al estrongiloides estercorales. Ya, este estrongiloide, ¿qué es? ¿Es nematodo o platihelminto? A ver si me entendieron al inicio. ¿Es un gusano cilindro o es un gusano plano? Alguien me dijo que si no respondía, no me acuerdo cuál de sus compañeras me dijo. Al inicio le mostré, ¿no ve? La clasificación, ¿o no se acuerdan? Nematode. Sí, muy bien, es un nematodo. ¿Qué quiere decir? Que es un gusano cilíndrico, ¿ya? ¿Qué más? A ver, este estrongiloide presenta dimorfismo sexual, eso igual es muy importante. Todo lo que ustedes vean en un color diferente, por ejemplo, rojo o azul o color amarillo en este caso, es lo más importante para que ustedes, qué sé yo, a última hora empiezan a revisar y solamente vean eso, porque a veces, yo por ejemplo aquí puse muchas letras, ¿por qué? Porque yo quería entender, entonces por eso es que puse, o sea, mi resumen es un poquito más extenso. Ya, en la parte de morfología, este parásito pone 40 huevos al día, a comparación de los otros, que eran 10.000, 20.000, incluso hay algunos que ponen hasta 100.000 huevos. Ya, pero en este caso solo pone 40 huevos. Ya, esos huevos miden 50 micrómetros y son parecidos a los de uncinarias, pero normalmente nosotros en el laboratorio no vemos los huevos. Lo que sí se ven son las larvas. Ya. Y esas larvas de estrongiloides estercorales no se pueden ver a simple vista. En cambio, las larvas, o sea, sí o sí tenés que verlo al microscopio. Por ejemplo, si vos lo ves en 10x, ya se ve grande, ¿ya? Pero a simple vista no vas a poder verlo. ¿Qué más? El macho, lo que es la larva del macho mide de 0,7 micrómetros y la hembra mide de 2,2. Ahora, lo que es el ciclo, ay, no sé si se ve aquí, no tengo una buena cámara, pero a ver si me entienden. ¿Se ve más o menos? No, yo no veo. Nada, nada de nada. De todas maneras, le voy a pasar una foto así bien bonita de esto, ya porque yo creo que el ciclo sí les va a preguntar al doctor, porque ese es el ciclo más raro y más diferente que todos los parásitos. Ya, el ciclo de vida del estrongiloide es complejo porque presenta tres ciclos de vida: el ciclo directo, el ciclo indirecto y la autoinfección. Ya, ¿cómo empieza el ciclo? Voy a empezar con el ciclo directo. Ya. El ciclo directo empieza con la larva filariforme. ¿Esta es la infectante o no infectante si me atendieron? ¿Cuál es esa larva? ¿Se acuerdan que en las uncinarias les dije que había una larva rhabditiforme, que era la forma no infectante, y la larva filariforme, que era la forma infectante? En este caso, en los estrongiloides, igual se cumple eso. O sea, igual presenta dos tipos de larvas, tanto en las uncinarias como
en los estrongiloides. Entonces, esta larva filariforme es la forma infectante. ¿Qué es lo que va a hacer? El ciclo es parecido al inicio como lo que es la juncinaria. ¿Qué quiere decir? Que esta larva filariforme, que es la forma infectante, va a penetrar la piel de la persona, por ejemplo, al caminar descalzo, como ya les había explicado. Entonces, esta larva va a ingresar lo que es a la circulación sanguínea y a través de la circulación sanguínea va a llegar a los pulmones y va a atravesar los alveolos. Una vez que atraviesa los alveolos, va a subir a la tráquea y nosotros lo vamos a deglutir. Ya, una vez deglutido, llega al intestino delgado y en el intestino delgado, ¿qué es lo que va a hacer? Este va a penetrar la mucosa. Ya. Una vez que penetra la mucosa, esta larva no es ni macho ni hembra por si acaso. Cuando penetra la mucosa, esta larva se convierte en una hembra partenogénica. Esta es pregunta de examen igual. ¿Qué es una hembra partenogénica? Que esta no necesita que venga un macho. O sea, no, en nuestro caso, ustedes saben que nosotros tenemos relaciones sexuales. ¿Para qué? Para que la mujer tenga su bebé, ¿no es cierto? En el caso del estrongiloide, en el caso de la hembra, no necesita de un macho. O sea, esa hembra solita a través de la partenogénesis, así se le llama esa reproducción, a través de eso produce sus propios huevos sin necesidad de que venga un macho, ¿ya? Ahora, una vez que libere los huevos, estos huevos van a eclosionar en el intestino, ¿ya? Una vez que eclosionan estos huevos, cuando eclosionan se llaman larva rapidiriforme, que no es infectante, ni bien eclosionan del huevo. Hasta ahí es el ciclo directo. Ahora, el ciclo directo, para que pueda terminar así normal, entonces esas larvas rapidiriformes que fueron liberadas en el intestino se van a eliminar en las heces. Una vez que se eliminen en las heces esas larvas, con la temperatura, con la humedad, con el suelo, esas larvas van a transformarse en filariforme, que es la forma infectante. Entonces, esa forma infectante de nuevo va a atravesar la piel de cualquier persona que esté caminando descalza y lo mismo se repite el ciclo, ¿ya? Ese es el ciclo directo. Ahora, ¿qué pasa si cumple el otro ciclo, que es el ciclo indirecto o también llamado ciclo libre? ¿Ya? Una vez que se eliminen el AGS, ¿se acuerdan que les dije que se eliminan el AGS? Las larvas rapidiriformes para que éstas se conviertan en filariformes. Entonces, en el ciclo directo, esas larvas rapidiriformes que se van a eliminar no se van a convertir en larvas filariformes, sino que esa larva se va a convertir en macho y hembra, ¿ya? Y estos van a hacer cositas en el cual la hembra va a producir sus propios huevos, ¿ya? Ahí termina el ciclo indirecto. Ahora, ¿qué pasa si es una autoinfección? Como la larva raptiriforme se elimina eh, en el intestino, ¿no es cierto? Y a través de las heces igual se elimina. Entonces, a través de las heces, esa larva no va a salir, o sea, se va a quedar en el intestino. Entonces, por eso les puse yo, larvas raptiriformes no salen en las heces, sino que maduran, o sea, en el mismo intestino o en la parte del colon, estos maduran hasta convertirse en larvas filariformes. Y estos van a penetrar la mucosa intestinal y lo mismo, una vez que penetren la mucosa intestinal van a llegar a la circulación sanguínea y cuando estén en circulación sanguínea se van a ir a los pulmones, van a madurar en los pulmones, luego van a la tráquea y así. ¿Se entendió algo? Es complejo este ciclo de vida, chicos, pero no sé si les pregunta el doctor. No, sí, Pero, en caso de que nos pregunte el doctor, le podemos poner ciclo directo, indirecto y no, autoinfectante nada más, o tenemos que explicar todo. no, es que depende, pero no creo que sea tan malo y les ponga que expliquen. Tal vez les ponga como que pongan un resumen o algo, porque ahí en el que yo les hice, ahí está paso por paso, o sea, está explicado detalladamente como para que ustedes entiendan. Pero me imagino que les va a pedir solamente qué ciclo cumple, o sea, cuántos ciclos tiene. Y ustedes ponen que tiene 3 ciclos, el ciclo directo, el indirecto y el de autoinfección.
Si en caso les pide que nombren. Ahora si les piden que expliquen, no sé, tendrían que explicar todo. Pero es súper complejo. De todas maneras, yo les voy a pasar una foto más nítida para que ustedes puedan repasar. ¿Ya? ¿Qué más? En lo que es patología, por si acaso lo que es estrongiloides y uncinaria, su patología es casi similar. ¿Por qué? Porque ambos cumplen el ciclo del ojo. Y al cumplir el ciclo del ojo, obviamente va a haber hemorragia, va a haber una neumonía. ¿Por qué? Porque los parásitos se van a alojar en lo que son los pulmones, ¿no es cierto? Entonces son parecidos. Y también va a haber dermatitis o prurito en la parte de la piel o escozor. ¿Qué más? Síntomas. Igual produce el síndrome de Laffer, así como el Ascaris, ¿no ve? Que les expliqué. Igual produce ese síndrome. Ya, a lo que es el diagnóstico, que más que seguro que les pregunte, en este tipo de parásito se aplica el método de Baerman-Moraes, ya, casi como lo que escribí, lo que está en rojo, así. Se ocupa ese método para poder recuperar las larvas móviles, porque muchas veces al momento de eliminar lo que son las larvas, a veces solamente vemos uno o dos al momento de observar el microscopio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen esa técnica, no sé si ustedes la hicieron. ¿Saben a qué me refiero con esta técnica? ¿Alguna vez la hicieron o no la hicieron? Porque si no la hicieron, no creo que les pregunte el procedimiento, sí. No lo hicimos así, teníamos que pasar virtual, pero al final no pasamos. Ah, ya entonces no. Basta con que ustedes pongan Barma Morales, yo creo que bien. Porque no les puede preguntar algo que ni siquiera hicieron, ¿no? Entonces, ese es el método, ¿ya? Ahora, también se utiliza un cultivo en agar salino, ¿ya? ¿En qué consiste este cultivo? En el cual, o sea, van a tener dos cajas Petri. En una caja Petri van a poner agar salino y en otra caja Petri, agua glicerina al 25%. Y a cada una de las cajas le van a poner 1 gramo y al otro 1 gramo. Ya. Lo van a dejar incubar de 18 a 24 horas. Pasado ese tiempo, cuando ustedes vean el medio de cultivo, ustedes van a ver como un caminito. O sea, se puede ver así, macroscópicamente, se va a observar un caminito. Y al observar ese caminito, entonces ustedes ponen positivo para estrongiloides. Aunque en otros casos igual agarran un poquito de la muestra, la parte donde hizo el caminito, y lo ponen en porta y cubre objeto y lo observan al microscopio en 10X. Pero no es necesario porque con tal de que ustedes vean ese caminito, entonces ya dicen que es estrongiloide. Pero creo que ese medio no tienen aquí en la universidad. No sé si hicieron eso. ¿Eso hicieron o no? ¿Tampoco? No, no, no. Ya por si les pregunta, en la parte de diagnóstico hay dos tipos. El método de Weinemann-Moraes y el por cultivo en agar salino. Ya, ahora lo que es, a ver, taenia. Esto sí les va a preguntar. Ya, aquí está súper resumido. Ya, en lo que son las taenias, estos son platihelmintos, que son gusanos planos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos tipos de taenia, que es la taenia solium, la cual se encuentra en el cerdo, y la taenia saginata se encuentra en la vaca. Ya. Aquí les puse las diferencias para que ustedes se den cuenta. En cuanto al tamaño, la Taenia solium es más pequeña, mide de 3 a 5 metros. En cambio, la Taenia saginata es mucho más grande porque mide de 5 a 8 metros. Esto me imagino que les mostró el doctor porque estos se ven así como los fideos, pero así grandotes. El doctor lo tiene así en un frasco con formol. ¿Les mostró o no les mostró? No nos mostró, Porque, Auxi dijo que se lo no. robaron. Porque el anterior año yo lo vi en la feria así, con todos sus frascos. Son bonitos, son muy bonitos. Ya, entonces estos se asemejan a fideos así, esos larguitos, y esos fideos largos y planos son parecidos. ¿Ya? ¿Qué más? Lo que es la Taenia solium tiene 4 ventosas. Las ventosas, por si acaso, son esos pequeños redonditos que yo les mostré al inicio, ¿no ve? Cuando les estaba explicando la himenolepi. Esas son las ventosas. Las ventosas se encuentran dentro del escólec. Cuando ustedes escuchen escólec, se refiere a la cabeza,
a la cabeza de la taenia. Y cuando escuchen o les diga que es un estróbilo, se refiere al cuerpo de la taenia. Escolen es cabeza, estróbilo es el cuerpo. ¿Ya? La taenia saginata también tiene cuatro ventosas, ambas tienen cuatro ventosas. ¿Ya? Pero solamente la taenia solium posee doble corona de gancho. En cambio, la saginata no tiene corona de gancho. Ahora, en la parte de estróbilo, ¿qué significa estróbilo? Cuerpo de la taenia, ¿no es cierto? Entonces, el estróbilo presenta varias cadenas de segmento. Ya, estas cadenas de segmento están compuestas por 800 a 900 proglótides. Cada proglótide es como, a ver cómo a ver, les voy a mostrar aquí para que me entiendan. ¿Ven esos cuadraditos pequeñitos? ¿Se ven? Sí. Esos son proglótides. Por ejemplo, aquí tienen, creo que hay unos 50 proglótides. Eso es proglótide. Ya. Entonces, la taenia solium aquí nos dice que tiene, ¿dónde está? Que tiene entre 800 a 900 proglótides. O sea, hartísimo, ¿no ven? En cambio, la otra tiene más. ¿Por qué? Porque se supone que la taenia saginata es más grande. Entonces, esta tiene entre 1000 a 2000 proglótides. Esa es la diferencia. Ahora, en lo que es la parte de su útero, la solium tiene menos de 12 ramificaciones y la saginata tiene más de 12 ramificaciones. Generalmente es entre 15 a 30 ramificaciones. En cuestión de los huevos, en ambos, tanto la taenia solium y la taenia saginata son iguales, o sea que no podés identificar así como cuáles dije, ¿se acuerdan? ¿Cuál era que eran iguales y que no podías reportar con el nombre? Sí, Narias. Yes. Muy bien, exacto, uncinaria. No puedes reportar como Necaton americanus o Ancylostoma duodenale. No se puede. ¿Por qué? Porque el huevo es prácticamente igual, entonces no sabes si es uno o si es lo otro, ¿no es cierto? Entonces no se puede. En este caso tampoco. Entonces, ¿cómo reportar con Taenia SPP? De esa manera. Ya. Los huevos son más pequeñitos a comparación del Hymenolepi. Otros dicen que se confunden, pero yo no lo veo igual, la verdad. O sea, son muy diferentes, pero algunos se confunden. Este mide de 40 a 45 micrómetros, es forma redonda. En cambio, lo que es la Hymenolepis es la forma ovalada. ¿Qué más? Presenta un embrión y presenta 6 ganchos. ¿Se acuerdan que les dije que la Hymenolepis presenta 3 pares de ganchos? Lo cual significa 6 ganchos, ¿no ve? En este caso, en lo que es la taenia, también tiene gancho. ¿Cómo se diferencian la Hymenolepis y las taenias en cuestión de los huevos? Porque las Hymenolepis presentan filamentos polares. En cambio, esta que es la taenia, el huevo de la taenia, no presenta filamentos polares. Ahora, ¿cómo yo me puedo infectar? Como les dije que uno está en el cerdo y el otro en la vaca, entonces es por carnivorismo, que significa que al momento de poder consumir carne cruda o mal cocida, ya sea de la vaca o ya sea del cerdo, de esas dos maneras. O si no, al ingerir huevos que estén contaminados con agua o alimento, pero es muy raro. La mayoría de las veces se da por la ingestión de carne cruda. Por eso es muy importante cuando uno está haciendo churrasco o algo, entonces cocer bien la carne para poder evitar eso. ¿Qué más? En cuanto a la acción patógena, si hablamos del gusano adulto, o sea, de la taenia, la que tienen varios proglótides, este produce, o sea, hay un caso en el cual no produce un daño tan severo, pero si ese gusano pasa a producir cisticercosis, no sé si el doctor les habló de eso, que es una calcificación en el cerebro, o sea, que viaja hasta el cerebro y produce una calcificación, y al producir una calcificación, lo que hace ese parásito es producir convulsiones en el cual el paciente puede llegar a fallecer. Eso es en el peor de los casos, pero si no produce cisticercosis, lo máximo que puede producir es la sintomatología general, que es, por ejemplo, diarrea, dolor abdominal, eh, lo que es obstrucción intestinal y anorexia, más que todo anorexia. ¿Por qué? Porque como es tan obstrucción,
Ya se darán cuenta por el tamaño, porque si miden entre 3 a 5 metros o 5 a 8 metros, entonces es demasiado. Si bien estos son delgaditos, como la forma de un fideo, pero son demasiado grandes, entonces producen obstrucción intestinal y en algunos casos, cuando ya el parásito está demasiado grande, al momento de defecar, vos podés botar restos, o sea, podés defecar proglótides. ¿Se acuerdan que los proglótides les dije que eran esos cuadraditos pequeñitos, no? Son como partecitas del cuerpo. Entonces, cuando es demasiado grande, el parásito se empieza a fragmentar, es decir, a romper, y al momento de defecar, vos podés ver esos prolótides. Igual eso es significativo porque en algunos casos, cuando el paciente lleva su muestra de heces al laboratorio, entonces obviamente hay que observar bien, ¿no? O sea, hay que mover, agarrar el palito de madera y mover muy bien para ver si hay parásitos por ahí. Entonces se ha visto que partes, o sea, prolótides de la taenia. Entonces, al ver eso, lo primero que sospecha el bioquímico es una taenia, ¿ya? ¿Qué más? El diagnóstico se hace en ese, en lo cual vos puedes observar huevo o prolótides, lo que les estaba explicando. Y una vez que hagan el tratamiento, por ejemplo, cuando les dan tratamiento a estos pacientes, em, lo que hace ese medicamento es como que cortar la cabeza, cortar el escólex. ¿Saben qué es el escólex de la cabeza, no? Entonces, ese parásito, mejor dicho, ese fármaco actúa sobre el escólex. ¿Por qué? Porque a través del escólex, este parásito se adhiere a la mucosa y empieza a consumir todo lo que la persona, sus vitaminas, sus proteínas, todo. Entonces, de nada va a servir un medicamento en el cual hay algunos medicamentos que solamente actúan en el cuerpo, es decir, que los mantienen quietos. Hay otros medicamentos que actúan inhibiendo lo que es el consumo de glucosa. Entonces, si el parásito no consume de glucosa, obviamente se debilita y todo, pero hay algunos medicamentos en el cual actúan directamente en el escólico, porque si no matas al parásito desde arriba, o sea, desde la cabeza, entonces, porque ha habido casos en el cual se les ha dado un tratamiento para fragmentar, se podría decir, el parásito, pero no ha servido de nada, porque si vos cortás el parásito en dos, ese se va a seguir elongando, o sea, se va a seguir agrandando, por más que vos lo partás en tres, cuatro pedazos. Entonces, por eso es muy importante el tema del tratamiento. Por eso les puse después del tratamiento se puede ver el escole, que es la cabeza, pero es muy raro. ¿Qué más? Este parásito produce cisticercosis, ¿no ven? Produce dos tipos de cisticercosis, que es el Cerulaceae y el bovis. Uno es Parathenia solium y el otro es Parathenia saginata. Cuando yo llevé la materia, el doctor me preguntó esto, sí, el tema del cisticercosis. Por si acaso, repásenlo o memorícenlo porque solo son dos. ¿Qué más? Igual en su libro, no sé si se ve, mencionaba que en Santa Cruz existe una teniasis del 3 al 5%, pero ese no sé de qué año será, pero según en mi libro, lo revisé hace un rato, mencionaba eso. Y lo que es cisticercosis cerebral, un 13%. Ya. Por si acaso, no solo hay cisticercosis cerebral, puede haber cisticercosis muscular o cardíaca. En los animales, cuando decimos cisticercosis, no sé si se han dado cuenta o han visto, o al menos yo lo vi porque mi tío es ganadero, entonces se ve la parte del músculo, se ve como si hubieran bolitas así blancas, como si fueran grasita, pero así como un tipo tumor, pero blanco. Entonces así se ve la cisticercosis en los animales. Entonces, si uno consume carne de vaca o carne de cerdo, y, y más si está precocida, o está cruda, entonces puede ingerir eso y a través de la ingestión de ese cisticercosis, entonces este, el parásito ingresa al organismo de esa manera. Ya, ¿se entendió la taenia o se durmieron? Chicos, Sí se Lo entendió. entendió, sí. ¿están con sueño, no? Ya, a ver, la fasciola hepática. No le voy a, creo que preguntar o explicar el ciclo de vida porque es muy, muy moroso. Ya.
La fasciola hepática, como su nombre lo dice, hepática, de ahí se van a guiar, afecta más que todo al hígado. Este parásito es tremátodo, pertenece a la clase de platihelminto, pero ustedes se acuerdan que dentro de platihelminto están los céstodos y tremátodos, ¿no ven? Esta fasciola es un tremátodo, ¿ya? Esta presenta, aquí les dibujé un dibujito más o menos a lo rápido, presenta una forma de hoja lanceolada, ¿ya? La cual puede llegar a medir entre 2 a 3 centímetros. Es de color café, un color café así oscuro, y en la parte del centro es amarillento. Y posee dos ventosas musculares, una ventosa que le sirve como para poder alimentarse y otra ventosa que es para poder adherirse. Y este parásito es hermafrodita, por si acaso. Y eso pregunta examen, ¿ya? ¿Por qué es hermafrodita? Porque este parásito tiene aparato genital femenino y aparato genital masculino. Tiene ambos aparatos, a comparación de los demás. Porque cuando yo les expliqué los estrongiloides, les dije que este puede convertirse ya sea en macho o hembra, pero la hembra no necesita de un macho para poder poner huevo, ¿no ves? Eso era lo diferente. En cambio, en este caso, esta fasciola hepática tiene tanto aparato genital femenino y masculino, o sea, tiene vagina y tiene testículos, ambos en su cuerpo. La forma de huevo es forma elíptica, es parecida a la forma de larva, así como se ve forma lanceolada, es casi la misma forma, solo que esta se ve de manera microscópica, se ve al microscopio. En cambio, la forma de larva, por así decirlo, ya que mide de 2 a 3 centímetros, entonces vos a simple vista lo puedes observar. Es más o menos como, les voy a mostrar una imagen más rato, más o menos como el portaobjeto, más o menos la cuarta parte de eso. Así. ¿Qué más? El ciclo de vida es complejo de este, pero lo importante, si les pregunta cuál es la forma infectante de la fasciola hepática, ustedes ponen metacercaria. Por eso es que lo resalté con amarillo. Ya es lo más importante. Ahora, esta fasciola hepática tiene dos huéspedes, un huésped definitivo y un huésped intermediario. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre los dos huéspedes? Porque esa era su pregunta, creo que esa era del primer corte. ¿Se acuerdan o no? Para que hagan memoria. ¿No? ¿No se acuerdan? Ya, la diferencia entre ambas es que en el huésped intermediario el parásito solo se queda por un tiempo, ¿ya? En cambio, en el huésped definitivo el parásito se desarrolla, se reproduce hasta que sea adulto. En la fasciola hepática, el huésped intermediario va a ser el caracol y el huésped definitivo es el humano o si no, la oveja o la vaca, cualquiera de los tres. Eso igual es pregunta de examen, por si acaso. ¿Qué más? En la acción patógena, este produce ictericia, hepatomegalia, pancreatitis y cálculos biliares raras veces. ¿Por qué produce hepatomegalia? Porque este parásito se aloja ¿dónde? En el hígado. Entonces, al alojarse en el hígado, ustedes ya saben, ya pasaron clínico 1 y todo. Entonces, produce ictericia, por lo tanto, su bilirrubina va a estar elevada, su transaminasa va a estar elevada. Ya si hablamos de un examen de laboratorio por si les pregunta. Ahora, en la acción patógena hay dos fases. Una fase aguda, que es donde el parásito, donde la larva migra al hígado, pero en esta, a ver, en la parte del ciclo de vida, así de manera resumida para que no se pierda, ¿ya? Em, Como ya les había mencionado, que el huésped intermediado es el caracol, entonces el huevo de la fasciola hepática le gusta lo que es el ambiente del caracol. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se introduce dentro del caracol y dentro del caracol se transforma en espiroquiste, redia y cercaria. ¿Ya? Se transforma en esos tres estadios. Y una vez cuando está en la forma de cercaria, ¿qué es lo que hace? Sale del caracol. Si les pregunta qué forma
sale del caracol la forma de cercaria. Una vez que sale del caracol esa forma, ¿qué es lo que hace? Busca lo que son plantas acuáticas. No sé si conocen los berros. Entonces, esa cercaria se adhiere o se enquista, por así decirlo, a las plantas acuáticas, como por ejemplo los berros. Y una vez cuando se hayan adherido, este de acá se convierte a metacercaria. Y esa metacercaria es la que yo les dije que es la forma infectante. ¿No ve? Entonces, esa forma infectante está ¿dónde? En las plantas acuáticas. Y cómo la persona se infecta con la fasciola hepática al ingerir plantas acuáticas. Hay otras personas que les gusta consumir plantas acuáticas como los berros. Yo la verdad nunca la he consumido, pero según lo que escuché dice que son muy buenos para lo que es la diabetes, para la hipertensión y que tienen muchas vitaminas. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros adquirimos ese parásito al ingerir plantas acuáticas. Ahora, en la fase, eso le estaba mencionando, existen dos fases, que es la fase aguda, la cual se da en el hígado, y la fase crónica, que se da en los conductos biliares. Ya. Ahora, si el doctor les pregunta, si les dice, en la fase aguda, la fasciola hepática, podemos observar los huevos en la materia fecal. Falso, o verdadero. Ustedes le ponen falso. Cuando el paciente está cruzando la fase aguda, es decir, cuando el parásito está en el hígado, nunca vamos a observar huevos en las heces, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque el parásito recién está madurando. Cuando está en el hígado, el parásito es inmaduro. Entonces, cuando pasa del hígado al conducto biliar, la fase aguda se convierte a fase crónica. Entonces, cuando está en el conducto biliar, ese parásito recién empieza a madurar, por lo tanto, recién empieza a producir huevo. Por eso es que en la fase aguda nunca vamos a observar huevo en la materia fecal. En la fase crónica sí, sí vamos a observar. Ahora, ¿cómo el médico, o sea, cómo el bioquímico o el médico va a saber en qué tipo de fase está? Un coproparasitológico para una fase aguda no se puede hacer, es pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace serología. En la fase aguda puedes hacer ELISA o puedes hacer IFI para determinar que el paciente está cursando por una fase aguda. O si no, puedes hacerle pruebas complementarias como por ejemplo un hemograma para ver la eosinofilia. En este tipo de parásitos los eosinófilos se elevan más del 20%. Entonces eso es significativo ¿de qué? De que el paciente esté cruzando. Ahora, otro dato importante es la parte clínica o la parte epidemiológica, donde el médico le tiene que preguntar al paciente si ha consumido algas o si ha consumido plantas acuáticas, para que así pueda relacionar y diagnosticar. Y en la fase crónica ya puedes solicitar un coproparasitológico, puedes solicitar una, ¿cómo le llaman? Tomografía axial computarizada para ver el daño que está causando tanto en el hígado como en el conducto biliar. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí, en la parte de prevención, si les pregunta, lo ideal sería para poder cortar este tipo de infección sería matar a todos los caracoles, lo cual es imposible porque hay tantos caracoles. Entonces, no se puede. Entonces, ¿de qué manera una persona puede prevenir de contraer este parásito? No consumiendo plantas acuáticas. Esa es la única manera. No consumiendo berros. ¿Ustedes han consumido berro? ¿Saben qué es eso? ¿Alguno de ustedes? ¿O no conocen? Ni idea. No, no conozco. ¿Pero han escuchado? Yo sí he escuchado, pero nunca he probado ni he visto. Ya. Si les pregunta el doctor, ¿en qué departamento de Bolivia existe más prevalencia de fasciola hepática? ¿Dónde creen? A esto les gusta estar en el agua, o sea, para poder multiplicarse y todo y pasar al caracol. Por tanto, el primer departamento, La Paz. Ya se les pregunta. Pero este parásito más que todo está en Europa, en Asia, hasta en África. Es muy raro que esté aquí en Bolivia. Ya, ahora el Enterobius vermicularis. Ay, ¿cuánto me falta? Ya, tres más. El Enterobius vermicularis, de este les va. El Enterobius vermicularis es llamado parásito familiar. ¿Por qué? Porque si tiene el niño,
También tiene su mamá, tiene su papá, tienen todas las personas que viven en esa casa, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos parásitos les encanta estar en la parte de los pliegues perianales. Por eso es que muchos niños cuando van al médico, lo primero que dicen es que sienten escozor, escozor en la parte de los pliegues perianales. Entonces, es uno de los síntomas más comunes de este parásito. Ya. Ahora, el hábitat es en el ciego. En cuanto a la morfología, la hembra es un poquito más grande, mide 1 centímetro, más o menos como el arroz, parecido, como el arroz, un poquito más delgado. Entonces, este parásito, la larva, macroscópicamente sí lo podemos observar. Ya, el macho mide de 0,5 centímetros y la parte central es como que es más gruesa y la parte de los laterales son más delgaditas. ¿Ya? Por eso es que se llaman oxiuros, porque tienen una cola aguzada. En lo que es la hembra, la cola, ¿cómo era? Recta, ¿no? ¿Ve? En lo que era el macho, la cola es enroscada. En cuanto a los huevos miden entre 50 a 60 micrómetros. Estos son planos, color translúcido y contienen la larva en su interior. No sé si han visto alguna vez. ¿Han visto o no? Esto se observa. ¿En sus prácticas no vieron? Yo les voy a mostrar más rato. Ya. La hembra pone entre 11.000 huevos, hasta puede llegar hasta 15.000, pero en el libro menciona 11.000. En cuanto al ciclo de vida, algo muy característico en este parásito es que la hembra elimina sus huevos no en el intestino a comparación de los otros. Entonces, ¿dónde lo hace? En el esfínter anal. Y esto no lo hace en el día, ni a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, no. Lo hace a las 6, 7 o toda la noche. O sea, ese es su horario para que la hembra pueda liberar los huevos. Si el doctor les pregunta en qué horario, en la tarde y en la noche, no en la mañana. En ese horario, la hembra pone sus huevos. Una vez que ponga sus huevos, la hembra muere, ya después de poner sus huevitos. ¿Dónde pone los huevos? En los pliegues perianales. No pone en el intestino, por si acaso. ¿Qué más? Ya, si los huevos están en los pliegues perianales, obviamente el niño, porque esto es más que todo se da en los niños. Entonces, como siente tanto escozor o prurito, entonces empieza a rascarse y rascarse. Que al momento de rascarse, como estos son tan pequeñitos, porque pueden medir hasta 0,5 centímetros, entonces se alojan en la parte de los dedos. Y si el niño no se lava las manos, y come cualquier fruta así, entonces de esa manera, o sea, puede infectar a cualquiera de sus familiares porque ponga, por ejemplo, si está en su cama y empieza a rascarse la parte donde le escuece y se va a la cama de su hermano o a la cama de su mamá, entonces los parásitos o la larva ya está en o el huevo ya está en sus dedos. Entonces, por eso es que cuando al niño le detectan este parásito, el médico solicita que toda la familia se haga un examen coproparasitológico para saber si en realidad todos tienen. Porque la mayoría de las veces, si uno tiene, tiene toda la familia. Entonces el tratamiento tiene que hacerse no solamente al niño, sino a toda la familia. Por eso es que este parásito se llama parásito familiar. Así lo conocen. No sé si el doctor les explicó de esta manera, porque en mi semestre nos explicó así. ¿Ya? Y en lo que es el diagnóstico, se realiza la técnica de Graham. Esto es importante más que seguro que les pregunte. ¿Cómo se hace la técnica de Graham? Con una cinta adhesiva. No sé si han visto alguna vez. Se coloca un porta, cinta adhesiva a los lados, eh, la parte de los glúteos, entonces se abre la parte del glúteo y lo único que haces es tocar con la parte del porta que está con la cinta, tocas al lado derecho, izquierdo, así, hasta que sientas que ya esté con la muestra, porque al momento de tocar la parte de los glúteos se ve en la cinta adhesiva, se ve, o sea, no se ve el huevo, pero se ve que cierta parte, porque como está tan enrojecida esa parte por el escozor del niño, entonces igual a simple vista más o menos puedes deducir que el niño tiene lo que es ese parásito, ¿ya? Y eso, esa cinta con el porta, lo llevas al microscopio y lo puedes observar en 10 o en 40x. En 10x ya se ven los huevos.
y de esa manera puedes reportar. Igual en lo que son las muestras de heces, igual se observa, pero el diagnóstico más certero es lo que es la técnica de Graham. ¿Ustedes lo hicieron en el laboratorio o no lo hicieron? ¿O no les mostró el doctor? Porque creo que tiene Tenemos los una, huevitos. ujú, tiene una placa, ¿no? Ya. Esta técnica no se hace en cualquier horario. Es ni bien el niño o ni bien la persona se levante, tiene que ir al laboratorio y tiene que realizarse en la primera, póngale a las 6 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana ya atiende el laboratorio, entonces tiene que ser lo más temprano posible. El paciente no tiene que ducharse ni nada, porque al ducharse, obviamente va a eliminar todos los huevos, entonces va a ser en vano hacer esa técnica. En la epidemiología nos dice que se da frecuentemente en niños y el mecanismo de transmisión es ano, mano, boca. ¿Qué más? En la patología provoca reacciones inflamatorias, accesos submucosos y también traumatismo. En la sintomatología es la reacción de hipersensibilidad, que es el prurito perianal. Y lo que es trichinela no avanzaron, me dijeron, no lo avanzaron. No es tan importante este sí. A ver. ¿Avanzaron lo que es echinococcus o no avanzaron? Porque solo Echino- me quedan. pues, virtualmente. El Echinococcus no creo que no avanzamos. Y el chistosoma, ese sí, creo que ese sí. Ya, aquí yo tengo un cuestionario de lo más importante. En lo que es el chistosoma existen dos, el chistosoma manzoni y el chistosoma hematobium, ¿ya? El más importante es el chistosoma haematobium. ¿Por qué? Porque este chistosoma produce principalmente infecciones urinarias, más que todo en las mujeres. Entonces, produce dolor al orinar, hematuria, es decir, la orina con sangre, y poliuria, te da ganas de orinar cada rato, ¿ya? Y entre las enfermedades más graves que puede producir a través de las vías urinarias es el cáncer de vejiga, ¿ya? Que de cada 10 mujeres, 3 mujeres tienen lo que es el cáncer si tienen ese parásito. ¿Qué más? La forma evolutiva es la cercaria. En lo que es el chistosoma, también el huésped intermediario, por si acaso, es el caracol. No solamente es en la fasciola hepática. Por si les pregunta el doctor, ¿en qué tipo de parásito el huésped intermediario es el caracol? En la fasciola hepática y en el chistosoma. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, el chistosoma manzoni, aquí hay una pregunta que le dice, ¿cuál es la especie de caracol utilizada como hospedero intermediario? El chistosoma manzoni, que se encuentra en las heces, y el chistosoma hematobium, que se encuentra en la orina. ¿Ya? Entre los daños que provoca son dermatitis, hepatoesplenomegalia y daño a la vejiga. Y si queremos encontrar lo que es el chistosoma manzoni, ¿qué es lo que pedimos? Un coproparasitológico. ¿Por qué? Porque están en las heces. Y si en cambio queremos encontrar un chistosoma, si queremos encontrar el chistosoma hematobium, entonces pedimos un examen general de orina. ¿Ya? ¿Qué más? Creo que es eso. Les voy a mostrar imágenes, a ver, de los parásitos. ¿Había modelos con algún parásito, o sea, con alguna imagen de un parásito? ¿O no les pone así el doctor? ¿Les pone así o no? Nos pone dibujar, sí. Dibujar todos los huevos de Ascaris, Ah, Trichura, ya, ya. ¿Ven eso? Es una placa. ¿Qué parásito es ese? Trichura. No. Forma de hoja lanceolada es una fasciola hepática. Esta es la larva de fasciola hepática, que es casi la mitad del tamaño de un portaobjeto, ¿no ven? ¿Qué más? ¿Esto? ¿Qué parásito es?
Ascaris lumbricoides, huevo de Ascaris lumbricoides. Este que ustedes ven así todo dobladito, ese es estrongiloide. Este creo que está en 4X. Este de acá que y se ve muy bonito, lo vimos en laboratorio. Este es huevo de trichura, ¿no? Es. Este, ¿qué parásito es? Una hembra de... Estrongiloides estercoral, igual. Lo que es el estrongiloides estercoralis solamente se puede ver eh, al microscopio, lo que es la larva. Y las otras larvas, por ejemplo, de Ascaris, de Trichuris, de Enterobius vermicularis, macroscópicamente a simple vista nosotros lo podemos ver, pero lo que es estrongiloides no se puede ver a simple vista. Tiene que ser sí o sí al microscopio. Este igual es de huevo de Trichuri. Este bonito de aquí, ¿qué huevo es? ¿Se acuerdan que les dije que se ve con la parte translúcida y que tiene mórula y que solo puede reportar un Cinaris SPP? Es ese. Ese Sí. es el huevo. Un Cinaris SPP. Aquí, por ejemplo, estos dos se confunden. Yo no sé por qué se confunden porque yo los veo muy diferentes. Pero el que está en la parte superior es una Hymenopletis nana, huevo de Hymenopletis nana. Si bien no se ve tan bien sus pares de engancho, pero lo que sí se ve son sus filamentos polares, ¿no ve? En cambio, el de abajo no tiene filamentos polares, si se dan cuenta. Aparte, lo que es la parte de la pared, el de la taenia es más gruesa y es de color más café oscuro. En cambio, la otra es más amarillenta. Así. ¿El doctor le mostró estos parásitos o no le mostró? Este igual es huevos de Trichuris trichiura. Sí, nos Estos dos son Ascaris lumbricoides, huevo de Ascaris. Ausi, Y pásenos este, fotos de su galería. ya le voy a pasar. Esta es Taenia. Tengo eso. Yo por eso les preguntaba si iban a dar examen práctico para mostrarle todos esos parásitos, porque los tengo así guardados en formol. Este le quería mostrar. Este es el Ascaris. Así tenía el doctor, pero no sé qué, me imagino que se lo robaron o no sé. Esos son las larvas de Ascaris lumbricoides, color media blanquecinas rosadas, ¿no? Ese es Ascaris. ¿Qué más? Este es un cinaria. Esto sí es de internet. Ya, este es el Enterobius vermicularis, el huevo. Así se ve, plana. Por si acaso, si ustedes están en PIP 4, sí, ¿no ve alguno? Les vamos a poner imágenes así para su examen, así. Por eso ya las tengo descargadas, algunas, para que ustedes digan qué tipo de parásito es. Y creo que eso. No sé si tienen preguntas o algún modelo de examen. Me pasaron recién última hora un modelo de examen. Lo que puedo hacer es ver el modelo y lo resuelvo y se los paso. O quieren resolverlo aquí en clase porque ya es ¿qué hora es? Ya es las 12. no. Ausi, Ya, me quedó a mí una duda sobre ya. Mientras se les voy a pasar el documento, el que les compartí. ¿Cuál duda? sobre los platihelmintos, platihelmintos digo, es que se dividen en dos, en cestodos y trematodos, pero no entiendo la diferencia entre los dos. No sé si podría explicarlo en sus palabras. Ya. Ya. Platelmintos, gusanos planos, ¿no ven? Lo que es céstodos son los gusanos, así como las taenias, ¿no ven? Los gusanos que son así como que en forma de fideos aplanados que tienen proglótides. Esos son los céstodos.
En cambio, lo que es tremátodo solo es la fasciola hepática, ¿no ve? Y el chistosoma, pero no creo que les pregunte el chistosoma. Lo que es tremátodo es el que era en forma de hoja lanceolada. O sea, el otro, con lo que es el céstodo, es como un gusano, tal cual, un gusano así alargado, con su cuerpo, que es el estróbilo, y su cabeza, que es el escólex, ¿no ve? En cambio, el otro no tiene un cuerpo así alargado, en forma de, como le dicen, en forma de fideos, por ejemplo. Porque el otro solamente es como una hojita de unos 2 a 4 centímetros, ¿no ve? Así. No tiene sus proglótides, o sea, todo su cuerpo. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, o sí, ya se entendió un poco mejor. Gracias. Ya. Está bien. ¿Tienen otra pregunta? Les pasé ahorita el documento que les había compartido para que lo revisen, sin caso van a madrugar estudiando, porque ahí está lo más importante. En el documento que yo les pasé está lo más sobresaliente, si bien, porque en la guía, a lo que revisé, es muy confuso su libro del doctor. No sé si ya cambió o es la misma, te confunde. Y es muy, muy, muy extenso, o sea, no es como que va directo al grano, o lo entienden ustedes. Por eso yo me hice así resumen. No, algunos conceptos son capciosos. Sí, ¿no ve? Ujú. De todas maneras, igual repasen del libro y revisen lo que es el apunte que les pasé hace un ratito. Y comparan, porque lo único diferente es Himenolepi. Lo demás está tal igual que el libro, solo que el que yo les pasé está más resumido. Modelos pasaron, ¿no? Para que lo resuelva ahorita. Sí, Auxi. ¿Alguien borró? ¿Quién borró? Varios mensajes. ¿Se equivocaron de enviar modelo? Sí, Auxi. Todo lo mismo, creo, no sé. Ah, ya. Ya, el modelo que pasaron es todo el segundo corte. Sí, Ya, entonces yo ahorita, a ver, lo voy a resolver lo que se pueda y yo les envío. Aunque algunas creo que ya están resueltas o no. Ah, no, no están. Ya, entonces eso sería, chicas. No sé si Auxi, hay un ¿será borrón que por nos acá. puede mandar las imágenes que dijo que tenía en su galería? Por favor, es que nos pide dibujos igual. Ah, claro, sí, 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 se las envío, las que les mostré al final, ¿lo veo? Sí, sí, Auxi. Ya, se las envío cada uno y le pongo en la descripción, así para que se guíe. Ya, Ya, gracias, Auxi. ya, ya. De todas maneras, mañana me preguntan en la mañanita si tienen duda, voy a estar con mi celular, si tienen Aunque sí, alguna duda. Ujú. este, que yo sepa el examen, no sé si estoy equivocada o no, es igual el género Leishmania, no sé si podría explicarlo. Es que eso no entró en el primer Leishmania. corte. Seguro que es leishmania, porque esos son protozoos, ¿sí? Todo lo que es Chagas, leishmania, toxoplasma gondii, todo eso son protozoos. Pero ¿qué les dijo el doctor? Les puedo pasar unos apuntes que tengo, tendría que buscar, sí. Sirve, o si sirve. Ya, de todas maneras igual les voy a pasar. ¿Ya? Ya, chicas. Resuelvo su examen y les paso. Ya, gracias, Auxi. Nos vemos, chicas. Ánimo, ánimo, ánimo.